Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter y de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Ya llevamos unos cuantos podcasts recorriendo ese interesante pueblo de Castilla, ese interesante pueblo de Burgos que es Pampliega. Y hoy vamos a hablar de las ermitas, de las ermitas que quedan todavía enteras, porque hay algunas que ya se perdieron, pero hay una trazabilidad histórica y hay piezas que hemos visto que probablemente están dentro de lo que es la iglesia parroquial y que se puede que pueden ser identificadas con las distintas dependencias, con las distintas ermitas interesantes que tuvo esta parroquia. Pero estamos recorriendo esa interesante presencia de los nazis en las Islas Canarias, sobre todo a raíz de mi última visita a Fuerteventura, y cuando me quedé como muy estupefacto viendo una villa alemana que decían que era la zona de los espías. Llama mucho la atención porque parece, visto desde fuera más que un chalet, tiene el aspecto totalmente de un cuartel con unas arcadas que dan al mar Atlántico, impresionante, grande, desmedidamente grande. O sea, uno se podía haber hecho un chalet, pero en el año 40 hacerse un chalet de esas dimensiones, yo creo que algo ocultaban. Ahora hay mucha de esta tendencia que no era así, pero sí solía ser así, porque la Alemania del Tercer Reich tenía muy planificadas sus cosas, sus cuestiones. Y entonces probablemente aquí era un punto que, si ahora ya es ignoto, no es muy ignoto, porque cuando uno va hacia Morrojable ya tiene mucha vida en lo que es el sur de Fuerteventura, pero en el año 40 por aquí no pasaban más que las tortugas que iban a la playa de Sobar. O sea, esto era minúsculo, esto era inhóspito y no eran carreteras, lo que había eran pistas de tierra. O sea, que encontrarse con una construcción tan cuidadosamente preparada para que un señor alemán descansara aquí viendo al mar, me parece que es una cosa, a mí se me hace increíble. Luego también llama la atención un torreón que está adherido a la construcción, que es redondo, que tiene el aspecto típico que podía tener una antena camuflada que se podía haber colocado en su interior. Bueno, como sabéis, la ayuda alemana a los sublevados en la guerra civil española se había traducido en un acuerdo por el cual nuestro país entregaría como pago ciertas materias primas, alimentos y cereales. Esto tiene un acrónimo que es ROAC, que fue la creación de una sociedad mercantil de importación y exportación que sería la encargada de canalizar estos intercambios mercantiles. En el fondo era darles las materias primas, los alimentos, y no cobrar nada o muy poco a cambio. Bueno, sí, cobraban todos estos intermediarios que había por ahí colocados estratégicamente. Como la deuda contraída por el apoyo durante la guerra civil se estimó que ascendía a 212 millones de dólares de los años 1940, importantes alimentos como el aceite, naranjas y productos hortifrutícolas varios se enviarían a Alemania, a la par que materias primas de interés bélico como el wolframio o el tungsteno, que eran vital por su resistencia y capacidad de penetración, además de sus solventes aplicaciones para el blindaje de los Panzer y de los cañones. Era la compensación requerida por los alemanes y al tiempo era un freno a
su expansionismo y voracidad impagable, pues no hay que olvidar que tenían un ojo puesto ya en Gibraltar. Por lo tanto, se imponía una política muy fina de nadar y de guardar la ropa por parte de nuestro país. Las Palmas comienza a albergar submarinos alemanes en un primer momento en su puerto con sus correspondientes barcos nodriza, pero esto cabreaba a los ingleses, que ya tenían también muchos intereses. Ahora tienen muchos intereses, pero entonces ya tenían bastantes intereses comerciales en las Canarias. Pero la parte más desconocida era el tema de descanso de lo que era la marinería alemana y de la ingente cantidad de espías de la Abwehr que pululaban por lo que era el territorio nacional. Las Islas Canarias eran lo más alejado, discreto y recomendable para el descanso de la tropa que andaba haciendo de las suyas, amparados por lo que era la seguridad y el anonimato que les daba el Océano Atlántico. Las Palmas comienzan, como os he dicho, a albergar submarinos alemanes en su puerto con los barcos que les servían pues para meter alimentos, agua y directamente, o sea, ahí venía un carro, o entonces eran carros, y descargaban las banastas de fruta, de plátanos, las cargaban el submarino, metían agua, metían vino, metían de todo. Pero lejos de amilanarse todo lo que eran los que controlaban, pues los que controlaban nuestro país, pues dieron una cobertura a todos estos testaferros alemanes que había por allí. Y adjudican a un tal Gustav Winter un acuerdo, es una trastienda o una vasta área de la península de Jandía, en la isla de Fuerteventura, en la que sucedieron cosas extrañas, o más bien muy extrañas. De repente aparece un aeródromo de la nada, en una zona donde la soledad y el vacío del tiempo acapan disparando todo lo que eran las incógnitas de todo tipo, donde el cielo canario es buenísimo para ver las estrellas, y en la noche, por la inmensidad que tiene, los días que hay luna llena, se ve de una manera magnífica. Por aquel entonces se oyen sobrevolar, cuentan los isleños, ocasionadamente Jus Ju-52 de transporte, y ocasionalmente las famosas avionetas de enlace de observación, que serán la Fieseler Stroch. Además de estos extraños movimientos en lo que era la zona canaria, hay que añadir que las naves no llevaban distintivos, y todo esto habría que añadir que en la zona de Cofete se da el caso de que algunos peculiares pescadores con el pelo rapado a lo militar llevan y traen al alba y a la caída del crepúsculo pasajeros de los U-boats que casualmente pasan periódicamente para allá. Esto también era lo que estaban contando los marinos de los pescadores de los pueblos. Para añadir más misterio a todo esto, en las cercanías de Cofete, Gustav Winter construye esta mansión de la que os estoy hablando en un páramo desolador, cerca de un acantilado a barlovento, quizá el lugar menos idóneo para oídos invisibles, aunque sí para pasar más desapercibido. La casa, como os digo, en cuestión era enorme, descomunal para lo que se presumía como normal en aquel entorno, pero eran tiempos de silencio en aquella zona perdida nacional, y nadie hacía preguntas inconvenientes. Se nutría de agua por destilación del entorno marino más inmediato, y se sabe que albergaba ocasionalmente a oficiales de la Abwehr, de la Wehrmacht y de las SS. Una valla de dimensiones gigantescas la separaba de la península de Jandía del resto de la isla, y por supuesto los majoreros, los locales de la comarca, no podían
penetrar en este Sancta Sanctorum, que lo consideraban secreto. Nunca se supo exactamente qué llegó a ocurrir allí, pues la ceremonia de la confusión presidía cualquier atisbo o fuga de información. Sí es cierto que los medios de difusión nacionales jamás asumieron como un hecho consumado de que aquella era una agencia de espionaje, así como la impunidad con la que avanzaba la guerra y cuando las tornas se volvieron hacia Alemania y las aeronaves ya aliadas empezaron a sobravolar la zona. Nunca se supo exactamente lo que llegó a ocurrir allá. Pero, de todas maneras, hay que tener en cuenta dónde está esto. Está a menos de 100 kilómetros de distancia de Marruecos y sin esforzarse mucho se podía sintonizar una miscelánea de emisoras en árabe hoy en día todavía. Entre el continente y las Islas Canarias de Fuerteventura y de Lanzarote navegaron en superficie con costa a la vista durante las nítidas noches de verano cientos de submarinos de la Kriegsmarine en busca de presas para el vasto océano. Cofete es un páramo llano y desolado y en sí mismo es alentador y lleno de estimulantes enigmas. Las noches, ya os digo, son impresionantes por la belleza que encierran y por el ruido del mar que rompe contra las rocas y hace de ese punto un punto brutal, y ese sonido es ensordecedor. Y seguiremos contándoos aventuras de submarinos, aventuras de barcos, aventuras todas que se han, no sé si la palabra no ha resucitado, sino que se han relanzado a partir de mi última visita al sur de Fuerteventura y sobre todo al recuerdo y memoria de Pedro Tellería, aquel marino de la naviera Aznar. Y, como siempre, nos tenemos que volver a Castilla. Esa Castilla esa sí que es fría. El salto es absoluto y nos volvemos a las ermitas de Pampliega. Aparte de la ermita de San Vicente, que se conservó hasta 1748 y de la que ya hablamos con motivo del monasterio de San Vicente, Pampliega tenía las ermitas de Nuestra Señora del Pilón, Nuestra Señora del Puente, de San Llorente, de San Sebastián, de San Cristóbal y de la Veracruz. Sobre Nuestra Señora del Pilón se conoce su enclave exacto a mano izquierda del camino de Torre Padierne, entre este y el que baja a la Corva, a unos 100 metros del cementerio, y se conserva en el archivo parroquial amplia documentación de él en lo referente a posesiones, cuentas y a las reglas de la cofradía y de los cofrades. Está fechado el 27 de agosto de 1651 y el 28 de octubre de 1566 se hace una referencia extensa a lo que es la vida y vivencia y a todo lo que era la devoción, que estaba sobre todo centrada en el mártir y confesor San Roque, y que se hacía un voto de promesa de venir todos los vecinos durante todos los años en que de esta dicha villa de aquí en adelante a Nuestra Señora del Pilón de Pampliega. La cofradía de Nuestra Señora del Pilón cita en su ermita la cofradía como tal. Se había fundado en el año 1711 siendo mayordomo Andrés Martínez y abad el señor José Francisco Ruiz. En este mismo archivo encontramos las cuentas también de la cofradía de la Veracruz, otra de las capillas, ermitas, fundada en su ermita extramuros de esta villa de Pampliega, que empieza este año de 1765. Aparecen también las cuentas de las cofradías del Santísimo Sacramento en 1594, de San Sebastián 1626, de Santa Catalina y Nuestra Señora del Puente 1661, del Rosario 1661 y de las Ánimas 1707.
En 1748 los restos de la capilla mayor de la ermita de San Vicente, por ser de piedra franca, son empleados en el adoquinado de la iglesia parroquial, levantando en dicho lugar un crucero de piedras con las inscripciones de "Aquí yació el rey de los godos Bamba Rey" y "Aquí estuvo el monasterio de San Vicente". En 1771 es sepultado en la iglesia de Santiuste don Diego de Castro Zúñiga, caballero de Santiago que murió en 1675. Y entre 1774 y 1784 se construye la torre nueva de la iglesia parroquial de San Pedro, de estilo renacentista, siendo su segundo cuerpo una reproducción de la torre del Hospital del Rey de Burgos. En 1792 podemos asegurar que ya Pampliega había sido comprado, como os dije, por el obispado de Burgos. Vamos a avanzar en los detalles históricos también de la villa. En 1575 Felipe II hace abrir en su presencia el ataúd del rey Bamba, situado a la izquierda del altar mayor de la iglesia de Santa Leocadia de Toledo, encontrándolo envuelto en un paño de seda colorada, con una almohada debajo de la cabeza y otra de los pies, y con unos pedazos de capilla y escapulario monacal. En 1808 los franceses profanaron los enterramientos de Recesvinto y de Bamba de la capilla de Santa Leocadia de Toledo, y en 1815 a 1816 el padre guardián Fray Fermín de Alcázar, con anuencia del vicario eclesiástico, hizo se recogieran cuidadosamente los huesos y fragmentos que se hallaron y los colocó en los sepulcros antiguos. El 14 de febrero de 1845, la Comisión Provincial de Monumentos Históricos recoge los restos los restos encerrados y los introduce en una urna de madera y zinc forrada de terciopelo morado, con los 2 compartimentos interiores y 2 llaves. El ochavo de la Catedral de Toledo, donde hoy todavía es donde se encuentra, donde esperan su ubicación definitiva. Dentro de lo que son las historias de las ermitas y de las existencias eclesiales alrededor, no solo eclesiales, sino también de patrimonio histórico, está Torre Padierne, que se ve el castillo, se ve desde la carretera, el torreón, y llama mucho la atención porque es palacio con una torre fuerte situado en un altozano cerca de un bosque de encinas que domina un valle allí metido en una curva del río, entre peñascos, en el hermoso valle de Arlanzón. La palabra Padierne, que es transformación de paderne o paterno, como ocurre con traspaderne, parece derivarse de paterno o de padre, pero también puede provenir tal vez de una palabra desaparecida del lenguaje que proviene del meridional padul, que significaba terreno de pastos y húmedo, donde se encuentra Traspaderne, y en esta localidad también pasaría de lo mismo. En el siglo XIV se le conocía con el nombre de Torre Padierno. Daban al rey de 192 maravedíes, y el señor, por facturación de cada año, les cobraba una yunta de bueyes con 8 celemines de cebada a cada uno de los que labraban esa zona de tierras. Lo primero que se admira, como os digo, es el torreón, cuadrado, muy alto, construido todo en piedra, tiene 3 pisos y sótano, y sus ventanas son de arco rebajado con rejas en su parte media, y ostenta 4 escudos de carácter arcaico de los siglos XIV y XV, seguidos uno de otro, indicando las ramas de la familia que en otro tiempo lo poseyeran. 2 lobos atravesados en 2 árboles, torre con orla de 8 cruces, ajedrezado y 4 bandas.
También Almenado, su coronamiento con garitones en los ángulos, obra del siglo XVI, donde campean 2 lobos con orlas de 8 aspas de la familia de los Osorio Villalobos y un ajedrezado y el ala de los Manueles. Inmediato al torreón está el palacio, que tenía foso y rastrillo de puente levadizo, según se confirma con la corredera de la puerta. Subsisten 2 gorroneras de una puerta doble interior de 2 hojas, y la de la entrada estaba vigilada por una saetera del torreón y muestra un escudo del siglo XVI blasonado de idéntica manera que los garitones. El patio interior recuerda la casa del Cordón de Burgos y consta de una serie de arcos rebajados con columnas sencillas de corte gótico y mensular en el interior del mismo estilo que los contrafuertes. Una amplia y sencilla escalera de piedra da acceso al piso superior, y en el fondo del primer pasillo se ve una amplia puerta de madera labrada con los blasones de los Manuel, distribuidos entre adornos y follaje al gusto. En torno al castillo están las dependencias de los colonos, aunque separadas por una plaza, y en el externo sur de la iglesia con un buen atrio. Noticias del palacio a mediados del siglo XIV. El lugar era Betría y en 1468 Enrique IV hizo merced a la villa de Torrepadierne a Lope de Valdivieso, que adquirió renombre en todo el reino por sus luchas contra los moros en Granada. Uno de los escudos de la parte media de la torre pertenece a este señor, y en el siglo XVI su hijo Diego de Valdivieso, como capitán de comunidad, utilizó este cargo, el comunero, transformando la primitiva torre débil, baja y desmochada, con paredes de tierra de vasta construcción de balartes, cubo, puente levadizo, según se ve en el archivo municipal de Burgos. En el año 1520, en el campo de Muño, se trata de trabajos a realizar sus soldados, labrando piedra para levantar la torre de su capitán, y en el año 1752, según el catastro del Marqués de la Ensenada, sujeto a la jurisdicción de Muño, aunque es constante que se ha oído decir que siempre hubo un mayorazgo de Valdivieso, de que goza la independencia don Antonio Xavier Valdivieso Mocí de la Torre. Tal vez todo lo que eran los garitones los hicieron, que están con los escudos de Valdivieso, los hizo esta familia, que pagaba a la iglesia con 12 fanegas de pan, y por empajar la paja, por hacer las balas de paja, pagaba 4 fanegas, y por moler pagaba 8 fanegas. Esto eran las contribuciones. Aquí también hay una iglesia, una pequeña iglesia, consta de una sola nave con bóveda del siglo XV, y en el centro hay una escultura con escudo de relieve de los que hay en el palacio, una virgen sedente del siglo XIV, policromada, es lo más interesante que allí hay, y una torre con espadaña del siglo XV. Se ve un ajimez ojival muy lindo, y existe también una estatua de San Sebastián de madera, que parece ser, por su deterioro, que ha estado durante mucho tiempo en lo que era el exterior, o donde le pudo dar el agua. Ahí, en esta zona, las familias, los escudos nobiliarios, las familias que tuvieron importancia y que están ahí reflejados siempre, están los Lara, los Villamayor, los Castro de Zúñiga, los Cartagena, los Osorio Villalobos, los Valdivieso, los Ulloa y los Varona. Son todos los que aparecen ahí. Otra cosa sugerente, aparte de todas estas ermitas y estas dependencias de las que estoy hablando, son las galerías subterráneas que han sido, se sabía que estaban,
pero eran comunicaciones que que recorrían la ciudad por debajo de las calles, y que probablemente tuvieran dos finalidades. En un primer momento, comunicación y escape dentro de lo que era la villa, y luego acceso y movimiento de las bodegas de vino, o en sus pasillos se almacenaban tinajas de vino, porque son unas conducciones que comunican casas, los accesos a los diversos puntos de las 4 galerías importantes que hay están sujetos a 4 edificaciones dentro de lo que es las salidas o los aireaderos que tenían las conducciones. Unidos a las ermitas también están las festividades, que era de San Pedro Escátedra, que era el patrón del pueblo, y la fiesta era la fiesta del año y se celebraba el 22 de febrero. Luego había la Pascua de Pentecostés, que era la primera feria y fiesta grande, con un mercado de nivel comarcal. No poseía fecha fija, ya que se celebraba 40 días después de la resurrección. Por devoción también San Bernabé, que era muy venerado en Pampliega por haber tenido por haber evitado un pedrisco y para haber enviado, piedra, o sea, granizada, que mató una plaga de langosta que azotaba la comarca. El trigo se destrozaría, pero las langostas se extinguieron. Por eso se celebra el 11 de junio. San Antonio, que eran las fiestas de Torre Padierne, con una romería en la ermita. En los mártires de San Vicente, que esta fiesta era la más importante del año y se celebraba con toros, con bailes y fuegos de artificio el 7 de agosto, y se daba a besar la reliquia de los mártires. San Roque, que tomó en el 28 de octubre de 1566, Pampliega tomó por patrón e intercesor y abogado al glorioso y bienaventurado mártir y confesor señor San Roque, con la obligación de ir de procesión a la ermita de Nuestra Señora del Pilón, como es visto, fiesta que se celebraba el 16 de agosto. Y luego están las fiestas y ferias de San Mateo, que se celebra el 21 de septiembre, con un buen mercado, y la fiesta del Pilar, que son las fiestas que se desarrollan, como sabéis todos, el día 12 de octubre. Bueno, cuando uno se acerca a Pampliega, pues también le suena, porque el Pampliega se ve tiene una gran tradición también, a través de un pintor, del pintor Juan de Echeverría, que porque Pampliega le inspiró muchas obras, pero como sabéis ellas no se encuentran en la villa. Juan de Echeverría tuvo una educación exquisita y se formó académicamente en Angulema, en Francia, y estudió bachillerato en la Universidad de Weda, en Alemania. Sin embargo, el futuro que le había diseñado su padre no era su destino, sino que, muy influido por los gustos culturales de su madre, marchó a París, concurriendo con 5 lienzos en 1911 al Salón de Otoño, valiéndole los elogios de artistas como Pauliner. Contrajo matrimonio en la abadía de Westminster con Enriqueta Norman, y el matrimonio se instaló en Madrid. En 1916 presentó su primera exposición en el Ateneo, y 3 años más tarde concurrió a la Exposición Internacional de Bilbao, donde le fue reservada una sala. Tras años de pintar y seguir exponiendo, en 1930 pasó a Hendaya a compartir el destierro con su amigo Miguel de Unamuno, y luego regresó a Madrid, donde murió en 1931. Pampliega formó parte de la vida de este artista del fauvismo, del movimiento Fauvé español, inspirado sobre todo en Gauguin, y en 2 etapas, una primera en 1909-1910 y más adelante en 1920.
y es que durante la primera década del siglo XX compaginó escapadas desde París a varias zonas del norte de la península, Bilbao, Andárroa y también a Pamplona, por una necesidad de inspirarse en su tierra. En Pamplona se albergó en la humilde fonda de la época, los Miguelones. Esta fue la fonda donde iban mis tíos abuelos. Fijaros qué círculos. Esto debía ser, era el lumpen y el desenfreno debía estar en esta humilde fonda. Bueno, aquí trató de plasmar la sensación de intemporaneidad que tenían las poblaciones de Castilla, y así, a través de varias versiones de esta misma vista panorámica que tomó desde el río Arlanzón, consiguió traslucir los rasgos del paisaje castellano con una nota conjunta de nostalgia y de lirismo, entremezclando ciertas tonalidades rojizas en contraste con otras que eran más verduzcas. De esta época del paisaje de Pamplona, una vista panorámica tomada desde el río, en la que se ven las casas apiñadas dispuestas a modo de anfiteatro en lo que se conoce como la ladera del Cerro de la Mota, donde destaca también la iglesia de San Pedro dominando el panorama, así como al pie de la colina el puente románico. El propio artista describía la obra, que es El Anochecer, un pueblo en anfiteatro con casas viejas y ruinosas. Arriba se destaca sobre la gradería que forman aquella torre cuadrada y maciza de la iglesia, con aire de fortaleza, y detrás el monte de un verde pardusco al que el pueblo, como temiendo dejarse sorprender, está adosado. Allí, en primer término, un puente y un río en el que beben unas caballerizas más o menos apocalípticas. También a principio del siglo abordó en Pamplona algunas de sus composiciones de familias gitanas que habitaban largos periodos en la localidad, y entre ellas el grupo de jóvenes con sus peculiares vestimentas y sus característicos abalorios se dejan retratar en obras que recuerdan, pero muchísimo a las haitianas de Gauguin. A comienzos de los años 20, Juan de Echeverría viaja de nuevo a Pamplona, pero a diferencia de unos años antes, no se interesa por la imagen del pueblo, sino que quiso plasmar diferentes vistas de los alrededores decrépitos, mostrando casas casi en ruinas, y sus obras interesantes las podemos ver en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, en el de Vitoria y en el Reina Sofía. Y hasta aquí nos ha traído las ermitas de Pamplona, y hemos acabado en la venta de los Miguelones, donde empezamos una parte de esta historia y de este recorrido por una villa tan interesante y a la que se unó mi pasado familiar. Historia con sentido, Juan Carlos González, y un día más, encantado de acercaros una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com.